Hey banda, que hay aquí al Jan trayéndoles una entrega más de Sneakers ABC. Ya ni sé en qué clase voy en el idioma del sneaker, creo que voy en la 4. Se ha alargado tanto esta lección, pero bueno. Hablando del idioma, la vez pasada nos quedamos en la N. Y hoy voy a empezar con la O, que sería la siguiente letra que sigue en el glosario sneaker con el que estamos hablando. Nada más para ponerlo rápido en antecedente, estoy dando como que los términos más generales, no tan especializados. Digamos que las palabras que más se utilizan tanto en el pedo de los sneakers, en cuanto se refieren a los sneakers, en cuanto vas a comprar, sobre todo online, hay muchos términos que tienen que aprender a utilizar. Y también en los blogs y en cosas esas, sobre todo porque la mayoría son en inglés. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, vamos con la letra O. Y el primero de la letra O son tres letras, tres siglas, que sería OBO. Y eso normalmente lo encuentras cuando están, ¿cómo se dice? Subastando sneakers. OBO es contracción de las palabras or best offer, que en español significa o mejor oferta. Es decir, si alguien en eBay sube un par y dice que lo está vendiendo, por decir, en $100 y le pone OBO, eso significa que o la mejor oferta. Entonces a lo mejor alguien le ofrece 70, pero alguien puede llegar a ofrecer $90, va a agarrar los $90 al final de lo que dure la subasta, ¿no? Entonces a eso se refiere OBO, que es... O lo está dando en 80 y le ofrece 75 y para el 75 está bien. Claro, es así como una negociación, o sea, está abierto a negociar. Eso se refiere or best offer, que él lo pone a un precio y alguien le ofrece y dice, va, acepto. Entonces en ese momento se cierra. Eso significa OBO. El siguiente término es OG. OG es un término que ha causado mucha controversia y es la palabra, son dos letras que significa, es OG, no significa sino es OG. Y OG ha sido muy controversial. Realmente OG significa que es un par que fue el primer release, es el OG, ¿no? Eso significa original, es como un slang para referirse a original, al primero que nació. Actualmente salen muchos pares que dicen retro OG o dice OG, no sé, por ejemplo, Jordan 1, no sé, ¿qué será? Bueno, Bulls OG. No se refiere a que sea el original, sino que está recibiendo el tratamiento que recibió el primer par. ¿Por qué utilizan el OG en algunos retros? Lo utilizan porque algunos retros que han salido traen alguna variación, por ejemplo una etiqueta, o no traen el logo de Nike, o ya no trae el Jumpman, o si fue algún par que sea otra cosa, tienen algunas modificaciones. Y cuando dice OG en un retro, significa que trae el tratamiento del original, pero no es un par OG. Ojo con eso, ha habido mucha confusión. OG se refiere, cuando tú hablas de un par OG, es el original que salió en 1984. Entonces, OG, recuérdenlo bien, cuando alguien estén en una charla de sneakers, si alguien se refiere a un OG, significa al primer par que salió de la serie, o del colorway, o del nombre, o de la marca, o lo que sea. Y cuando hay un retro que dice OG, se refiere a que recibió el tratamiento del mismo par, que es una réplica casi igualita, aunque puede haber variaciones. Por ejemplo, si sale un SB que traiga un tratamiento OG, que no ha salido ahorita, pero pudiera salir, va a haber una diferencia porque la suela actualmente de un SB es diferente a la suela que traía los SB de los primeros años. Entonces ahí va a haber una diferencia, pero el tratamiento puede ser el mismo, es decir, colores, materiales, etiqueta, etc. Entonces, vamos con eso. OG es OG, significa original. El siguiente término normalmente son dos letras que vienen en las cajas, y básicamente las recuerdo en Nike, no recuerdo si otra marca lo tenga, pero normalmente en los blogs de noticias puedes verlo, que vienen las letras PE. Muchas veces me han preguntado qué significa PE, y PE es la contracción de dos
palabras, que es Player Edition, que significa que ese par salió exclusivo para el jugador. Por ejemplo, si sacan un Jordan 1 y dice PE, Jordan 1 PE, es que es un par exclusivo para el jugador, ¿no? Ese no lo vas a ver a la venta, no lo vas a ver que salga en ninguna página oficial ni en ninguna tienda. Posiblemente lo encuentres en eBay porque en algún momento subastan esos pares, algún familiar que tuvo acceso a ellos, algún amigo, etcétera. Y sí los puedes conseguir en tiendas muy especializadas de reventa, pero PE significa que es un Player Edition o Player Exclusive, y esos son pares que fueron creados para ellos. Normalmente son colorways muy particulares o modificaciones a siluetas que llegan a tener que no salen al mercado porque solamente son para ellos. Entonces es Player Exclusive o Player Edition, ¿no? Entonces PE significa eso. El siguiente término es Premium. Premium lo pueden llegar a ver en algunas cajas, de repente en las etiquetas o en los tags dice Premium, o hablan mucho de que son Premium en blogs, en videos, en algunas páginas de noticias. Y Premium se refiere, es básicamente que los materiales son de primer calidad, que son Premium se pronunciaría en inglés y Premium es en español, que como que se... Finos, ¿no? Sí, que utilizan los materiales realmente finos, ¿no? Pieles, los plásticos, las costuras. Muchas veces se dice construcción premium, entonces hablan que una construcción no tiene defectos, ¿no? Que no se les ve el pegamento, que no se les ven las costuras ahí mal hechas, que el material es premium, pero a veces la construcción no tanto. Se refiere a que tienen muy buen material, pero está mal construido. Entonces, premium básicamente es eso. Es un sneaker fino, o de construcción fina, o de materiales finos, o a veces todo el sneaker es premium, y a eso se refiere. El siguiente término de la letra P es prototype. Que eso yo no lo he visto en ninguna caja que recuerde. Creo que una vez lo vi en unos Pony, pero no es algo que se vea. Normalmente lo ves más bien cuando en charlas en páginas como Nike Talks o en blogs o en Sneaker News o en esas páginas, que llegas a ver que dice prototype y se refiere a que es un prototipo. Realmente es la traducción en español, un prototipo. Es un sneaker que como que fue antes de que se convirtiera en sample, existió el prototipo. Y el prototipo es cuando ya lo hicieron su diseño y a lo mejor lo construyen, no siempre construyen el prototipo, y es algo que pudiera salir eventualmente, ¿no? Es como un proyecto de un sneaker que a lo mejor sale, a lo mejor no, a lo mejor se construye para verlo en sample, a lo mejor no, pero sí se llega a platicar de prototipos porque muchas veces se hace primero el prototipo y ya después se ve si sale o no al mercado, pero sí se llega a hablar de ese término en el sneaker game. Muchas veces también se dice que el par se quedó en prototipo, ¿no? Llegas a hablar de algún par, no sé, de Penny o de alguien y dicen, no, es que ese se quedó en prototipo. Eso significa que a lo mejor se quedó en los puros planos, a eso se refiere prototipo. Pasamos a la letra Q de queso. Y el primer término que viene con la letra Q es Quick Strike. Quick Strike es un término que básicamente inventó Nike y se refería a ediciones limitadas que normalmente no se sabía, no había publicidad, no se sabía de nada, sino simplemente de repente aparecían en las tiendas. Tenían muy poco, o se hablaba de que ya desde después el Quick Strike se empezó a volver ya con el paso de los años. Ya avisaban que iba a ser Quick Strike un par, porque se colaban fotos, sobre todo por el internet, porque antes de que estuviera tanto el boom del internet, los Quick Strikes nunca te enterabas que salían en las tiendas. Yo se los digo porque ya tengo algunos años en este negocio, desde antes del internet, aunque ustedes no lo crean. Porque hubo una época antes del internet. Yo soy de esa época. Bueno, el Quick Strike, antes del internet, era dificilísimo que te enteraras de que existía, ¿no? Simplemente de repente aparecían en las tiendas y esto era un Quick Strike. Un Quick Strike es un par que viene bastante limitado, es un par que trae una calidad diferente a los releases generales o GRs. Es un par que sale solamente en algunos países o en algunas tiendas, etcétera, ¿no? Actualmente sí te enteras de los Quick Strikes, sobre todo porque ya hay páginas especializadas en donde te avisan de estas noticias, se filtran imágenes, etcétera, y te dicen, ¿sabes que este par va a salir como Quick Strike? Y un Quick Strike es un par que sale
notablemente más limitado que un GR, sale en algunas tiendas o en algunos países en particular y tiene algunas características. A veces salen Quick Strikes y también salen GRs del mismo par, pero la diferencia entre el Quick Strike y el GR puede ser a veces la caja, pueden ser algunos accesorios que traen los pares a diferencia de un GR, etcétera, ¿no? Entonces Quick Strike se refiere a eso. Y de la Q, creo que ese es el término más común y creo que es el único que hay. Los demás hay un par más, pero son como que un poquito más especializados. Y ahora pasamos a la R. El primer término de la letra R es resell o reseller. Digo, son dos cosas diferentes, pero vienen junto con pegado, ¿no? Resell y reseller, traducido al español, es reventa o revendedor. ¿Y qué les explico? ¿No? O sea, creo que la palabra habla por sí sola. Entonces pasamos al siguiente término. Y el siguiente término con letra R es restock. Un restock es, muchas veces te enteras, sobre todo en las páginas de noticias, blogs, etcétera, como el Dunkelite, te enteras de que va a haber un restock. Y el restock significa que van a volver a surtir un par en particular, ¿no? Por ejemplo, hace no mucho nos enteramos que hubo restock de un Air Force One que me gustó mucho en la página de Nike. Salió, se vendió, creemos que ya se había agotado y después lo volvimos a ver. Eso se refiere a un restock. También hay en tiendas, de repente te enteras que hay restock de algunos pares. Y no significa que vuelva a salir el par, porque eso sería un retro. Más bien, un restock es el mismo par. Muchas veces las marcas los guardan, o a lo mejor lo tenían para otras cuentas, etcétera, y de repente te lo vuelven a surtir en tu tienda favorita de la esquina. Un par que ya se había agotado, entonces eso se refiere a un restock. Es como un resurtido. Yo creo que la traducción en español sería como un resurtido, ¿no? Entonces, eso es con letra R. El siguiente término es retail. Ese es un término interesante porque muchas veces te dicen, hablando de la reventa, hablando de resellers y resell, cuando utilizas el término retail, se refiere a, o cuál fue el precio retail, se refiere a cuál fue el precio original o el precio con el que salió, el precio oficial que dieron las marcas para que se vendiera en su lanzamiento. Entonces muchas veces te dice, inclusive te topas en la reventa o en eBay o en páginas así, y te dice, no, yo te lo dejo a precio retail. Significa que te lo están vendiendo al mismo precio al que se vendió en las tiendas o al precio original, en el que muchas veces, de hecho yo les puedo decir que las marcas les dan los precios sugeridos a las tiendas a los que los deben vender. Inclusive hay marcas que les dan el precio exacto, no lo pueden vender ni un peso más ni un peso menos porque lo controlan por cuestiones de imagen. Entonces el precio retail o al término retail se refiere al precio al que debe de salir a las tiendas. Y cuando te dicen de eso del precio, es que no le subieron nada, ¿no? Y ese nos da como que el que le seguiría es retailer. Retailer es cuentas oficiales o lugares oficiales en los que se venden los sneakers a precio retail, ¿no? Al precio al que tienen que salir. Hay tiendas actualmente, sobre todo en México, ahorita que está tan de moda esto, que está lo del sneaker y los revendedores y todo eso. Hay tiendas que son resellers y hay tiendas que son retail. Les voy a dar ejemplos. Tiendas retail son tiendas oficiales. Distribuidores, ¿no? Sí, distribuidores autorizados por las marcas, que tienen cuentas oficiales con las marcas, que pueden ser como desde TAF, Invictus, Lost, Soul, 99 Problem. Todos ellos son retailers oficiales porque tienen cuentas con ellos y firman contratos, etcétera, y las marcas los apoyan. Y hay otras tiendas que no son retailers, esos ya son resellers, que son tiendas como Mayor, como los Donkaholics y todas esas tiendas que ellos son resellers, no tienen la cuenta oficial. Entonces esos son los retailers, son los que tienen la cuenta oficial y además tienen el precio retail. Y el último término con la letra R es retro.
O también se puede utilizar su sinónimo, que sería release, que significa que vuelve a salir. Pero normalmente se utiliza la palabra retro o el término retro, y es un sneaker que se volvió a construir después de algún tiempo, normalmente pasan varios años, y que se hace un retro. El retro se refiere a cuando la marca vuelve a sacar un par que fue muy popular hace algunos años, sacan un retro. No significa que sea idéntico al primero, pero el original salió hace ya bastantitos años, y la diferencia que pueden tener a veces en algunos retros es que el original traía la marca, el branding de Nike, y el retro ya no trae el branding de Nike, ya trae el Jumpman, ¿no? Pero retro significa cuando vuelven a sacar, que ojo, no tiene nada que ver con el restock. El restock es cuando vuelven a surtir un par que ya se agotó hace unos días y lo vuelven a surtir, y un retro es un par que salió hace varios años. Inclusive ha habido retros que tienen más de 10 años que salieron, y tiene poco que estuvieron sacando algunos retros. Entonces a eso se refiere el término retro. No significa que sea idéntico, puede haber diferencias, y puede ser otro que la conjunción de retro OG. Normalmente están relanzando el par con el mismo tratamiento, pero puede haber ciertas diferencias por lo que la evolución que ha surgido o que ha sufrido el par con los años, ¿no? Y eso es el último de la letra R, y es el último término de la clase del día de hoy. Quise hacer un poquito más corto los videos porque luego me dicen que soy un pinche chorero, ya hasta la Psycho ya me calaba el otro día, y No es cierto. y pues bueno, banda, nos vemos en la próxima clase. No se les olvide, califiquen el video, suscríbanse, comentarios, lo que quieran. Nos vemos en el otro. Pórtense chido.